Hola, buenas tardes. Soy el doctor Martín Peralta Gil y actualmente me encuentro impartiendo la clase de vías metabólicas en la licenciatura en Ingeniería en Biociencias de la Escuela Superior de APA de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La siguiente presentación lleva como título Integración del metabolismo de carbohidratos y su regulación genética en Escherichia coli. Durante la materia de vías metabólicas a los alumnos se les enseña a que comprendan que el metabolismo es una integración de diferentes vías metabólicas interrelacionadas. En este caso, nosotros utilizamos como modelo la bacteria de Escherichia coli. En el primer nivel de esta diapositiva se están observando diferentes vías metabólicas interconectadas. Y dependiendo de la fase de crecimiento de la bacteria, ya sea exponencial o estacionaria, o la condición de estrés, la bacteria va a empezar a excretar o sintetizar una gran cantidad de metabolitos, los cuales van a ser sensados por factores de transcripción. La interacción con estas proteínas reguladoras va a permitir la activación o represión de una gran cantidad de genes. Los productos de estos genes van a tener diferentes funciones. Algunos van a ser transportadores y nos van a permitir sacar o meter diferentes compuestos. Por otra parte, otras proteínas van a tener función enzimática que van a interactuar con diferentes vías metabólicas. Otras proteínas van a tener la función reguladora, la cual va a permitir activar o reprimir genes. De esta manera, se crea un loop de retroalimentación. Para que los alumnos puedan acceder a una gran cantidad de información, se les enseña a manejar dos grandes bases de datos de importancia a nivel internacional, como es EcoSyte y RegulonDB. Las dos bases de datos se encuentran escritas en idioma inglés y son de acceso libre, no se cobra. Las personas o alumnos o investigadores que quieran utilizarlas solamente se deben de inscribir. EcoSyte es una base de datos cuya base de conocimiento principal es el metabolismo de la bacteria de Escherichia coli, mientras que RegulonDB está muy enfocado en la regulación transcripcional de los 4.600 genes de esta bacteria. En esta diapositiva nosotros podremos ver diferentes vías del metabolismo, ya sea de anabolismo o catabolismo de la bacteria de Escherichia coli en la base de datos de EcoSyte. Los tres círculos representan diferentes vías metabólicas que están separadas, pero de alguna manera deben de estar interconectadas. A continuación les muestro una de las vías, la que estaba representada por el círculo pequeño, cuyo producto final nos lleva hacia la síntesis de las pentosas. El producto final de la síntesis de las pentosas nos lleva a interactuar con la vía de la glicólisis. Y la glicólisis también nos muestra que está interactuando con la vía del ciclo de Krebs. Como vemos, la degradación de la primera vía metabólica, en el caso de la arabinosa, está separada, la vía de las pentosas también, y la vía de la glucosa con ciclo de Krebs están separadas. Nosotros durante el curso lo que intentamos es interconectar estas diferentes vías del metabolismo de degradación de carbohidratos. La base de datos de EcoSyte también nos permite accesar a información relacionada con la regulación genética de los genes de interés. Por otra parte, también en la interfaz de Regulon podemos accesar a la información de los genes regulados por un determinado factor de transcripción. La presente diapositiva, lo que estamos observando son diferentes modelos que se pueden obtener en la base de datos de RegulonDB. RegulonDB es una base de datos que trata de integrar tanto el metabolismo como la regulación genética. Este modelo representa la integración del metabolismo de una fuente de carbono denominada arabinosa y su regulación genética. En la parte de abajo se muestran unos rectángulos amarillos, los cuales representan genes u operones, los cuales van a transcribirse y sintetizar RNAs mensajeros.
Estos mensajeros representados por rombos amarillos van a ser traducidos para sintetizar proteínas y dependiendo de su función van a ser ubicadas dentro de este diagrama. Si las proteínas tienen función transportadora, se van a ubicar en la membrana. Por otra parte, si las proteínas tienen actividad enzimática, se van a interrelacionar con su vía de degradación correspondiente. Ahora, las proteínas que tienen actividad reguladora se van a formar complejos con el metabolito que van a sensar y este complejo de proteína metabolito se va a encargar de activar o reprimir la transcripción de diferentes genes u operones ante una determinada condición. Para que los alumnos puedan construir este tipo de modelos representados en la base de datos de RaguelonDB, se les enseña a utilizar el programa Cell Designer, también de acceso libre, en el cual les permiten construir con diferentes iconos, diferentes simbología, diferentes flechas, tanto las vías metabólicas como su regulación genética. Para esto, en la parte de la teoría, a los alumnos se les da bastante información para que ellos traten de integrar. En este caso, les muestro uno de los ejemplos que involucra dos fenómenos, la exclusión del inductor y la represión catabólica. Una bacteria como Escherichia coli utiliza principalmente la fuente de carbono de glucosa. Cuando la glucosa entra por vía de la glucólisis, inmediatamente se inhibe el transporte de las demás fuentes de carbono, ya sea glicolato, ribosa, galactosa, lactosa, quitibiosa, gilosa, melibiosa y maltosa. La bacteria de Escherichia coli tiene la capacidad de consumir una gran cantidad de fuentes de carbono, pero no las puede consumir al mismo tiempo. Entonces, cuando entra la glucosa, se impide la entrada de las otras fuentes de carbono por el fenómeno denominado exclusión del inductor. Pero este fenómeno va también de la mano con la represión catabólica. Al impedir la entrada de otros azúcares, también se impide la expresión genética de los genes regulados y expresados que participan como transportadores o genes degradadores de las diferentes fuentes de carbono. Ese fenómeno se denomina represión catabólica. También a los alumnos, dependiendo de la vía metabólica con la que estén trabajando, se les da el apoyo y la orientación para que conozcan de qué manera los genes u operones con los que están trabajando son regulados. En este ejemplo les muestro el regulón de ARA-C-arabinosa cuando el factor de transcripción sensa arabinosa. En este caso, el factor de transcripción ARA-C interactúa con arabinosa y otro de los reguladores CRP interactúa con otro metabolito como es CAMP cíclico. Este complejo de dos factores de transcripción interactúa con la RNA polimerasa para activar la transcripción de diferentes operones o genes relacionados con la degradación y transporte de arabinosa. Una vez que los alumnos ya tienen bastante información teórica, entonces ya pueden empezar a trabajar con el programa Cell Designer. Esta es una de las figuras o modelos creados por algunos de los alumnos, el cual representa el transporte de la fuente de carbono gilosa y su degradación. Estos modelos que los alumnos crean durante la clase de vías metabólicas también son exportados para ser utilizados en PowerPoint o para construir o armar pósters que pueden ser presentados en eventos académicos. En este caso les muestro también una figura ya terminada por los alumnos. Aquí tenemos transporte y degradación de la gilosa. Y de esta manera, todos aquellos pequeños modelos que fueron construyendo se pueden integrar de tal forma que crean biomodelos un poco más complejos. En esta figura se muestra la degradación de fuentes de carbono como gilosa, quitibiosa, melibiosa, glucosa y arabinosa. Pero también trabajamos con otros compuestos como la síntesis de aminoácidos. Aquí mostramos con los óvalos en rojo los diferentes aminoácidos que son sintetizados en la bacteria Escherichia coli durante el transporte y degradación de la glucosa.
Esta otra figura ya muestra un biomodelo un poco más complejo, en donde se muestran las diferentes vías metabólicas de la degradación de arabinosa, gilosa, lactosa, estas fuentes de carbono con la síntesis de aminoácidos. En esta diapositiva lo que estamos observando nosotros son las diferentes vías de síntesis de los aminoácidos y los diferentes tipos de regulación. Todos estos trabajos que los alumnos van construyendo se presentan en eventos académicos, como la Asociación Mexicana de Bioquímica de la UNAM, la Academia Journal de Hidalgo, desde el 2019 hasta la actualidad, el programa Puente de la misma academia, el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo de Texcoco, el CIBA, el Centro Internacional de Biotecnología Aplicada, que se encuentra en Tlaxcala. Y como les comentaba anteriormente, los trabajos también pueden ser publicados en estos eventos académicos. Aquí lo que les estoy mostrando son las diferentes publicaciones de algunos de los alumnos. En este trabajo se muestra la integración del metabolismo de carbohidratos y su regulación genética en la bacteria de Escherichia coli. El siguiente artículo es una publicación relacionada con el factor de transcripción CRP, el cual regula una gran cantidad de genes involucrados en el transporte y degradación de fuentes de carbono. Otro de los artículos tiene que ver con la biosíntesis de aminoácidos y la integración de las diferentes vías metabólicas. Y por último, pues también les comento que se trabaja con factores de transcripción que están regulando diferentes clases funcionales. Aquí les doy las referencias bibliográficas para que puedan ustedes acceder a programas el Designer, a las diferentes bases de datos como EcoSite y RegulonDB, y una de las publicaciones donde participé, publicada por RegulonDB en 2011, donde se muestran los inicios de la integración del metabolismo con la regulación genética. Muchas gracias. Eso es todo y les agradezco. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.